Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta unidad, la unidad 5, en la cual estamos hablando sobre el arte románico y el arte gótico. En este segundo vídeo vamos a desarrollar las características de la escultura románica. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que los edificios románicos que hemos visto en el apartado 1, en su mayoría, como ya hemos hablado, pues iglesias, monasterios, edificios de carácter religioso, bueno, pues todos estos edificios solían estar decorados. ¿Con qué se decoraban? Bueno, pues se decoraban precisamente con estas esculturas. Estas esculturas servían, tenían una función, ¿vale? Y era una función didáctica y religiosa. Bueno, pues básicamente que estas esculturas tenían un propósito. En ese momento la mayoría de la población bueno, pues era analfabeta, desconocía completamente la lectura y la escritura, y bueno, pues una manera eficiente de poder transmitir temas religiosos, figuras importantes dentro de la religión, bueno, pues era a través de estas esculturas, ¿vale? Como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, pues estas esculturas cumplían esa función, el que las personas aprendieran a través de estas imágenes, pues esos personajes y esos acontecimientos más relevantes que se transmitían en las Sagradas Escrituras, ¿vale? Por lo tanto, la principal fuente de información, la principal fuente de la cual fuente de información a la cual se relacionaba para realizar estas esculturas era la Biblia. Vale, continuamos, bueno, pues desarrollando un poco las características de esta escultura. La escultura, lo primero que hay que decir es que la escultura románica tenía, al formar parte de la decoración de los edificios, lo que solía pasar es que bueno, pues, se adaptaba a la arquitectura, es decir, se adaptaba a los espacios en el cual se establecía. Por lo tanto, estas esculturas, tal y como podéis ver en estas imágenes, pues se solían retorcer, se solían alargar, acortar, básicamente para adecuarlas al espacio que iban a ocupar, ¿de acuerdo? ¿Qué espacios ocupaban? Bueno, pues básicamente, pues, por ejemplo, capiteles. Un capitel, os recuerdo que es la parte superior de una columna. Bueno, pues en la parte superior se suele decorar, en este caso, con esculturas, tal y como podéis ver en esta imagen de aquí, ¿vale? Esto de aquí es un tímpano. ¿Un tímpano qué es? Bueno, pues en la portada principal, en la puerta principal de acceso a esas iglesias románicas, que como podéis ver, bueno, pues están decoradas, bueno, están construidas con ese arco de medio punto. Bueno, pues en este espacio que queda se decoraba también con esas esculturas. Esto va a ser bastante recurrente, la representación de Jesús, de un pantocrátor sentado y rodeado por 4 formas de animales, ¿vale? Y un ángel. Estas 4 formas se llaman tetramorfos, ¿vale? Y representan a los 4 evangelistas, ¿vale? Bueno, pues tal y como podéis ver aquí en esta imagen, es un poco un ejemplo. Si os podéis fijar en esta esquina, podemos ver que las esculturas se adaptan, aparecen como acostadas, se están adaptando al espacio que ocupan en esa parte específica del edificio, ¿vale? Bien, continuamos desarrollando un poquito más las características. Y es que, bueno, pues entre las principales características de la escultura románica es su esquematismo y su poca naturalidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que básicamente estas esculturas no representan a la hora de representar partes anatómicas, las manos, la cara, etc. Básicamente, con transmitir un mensaje, digamos que ya se cumplía esa función, ¿vale? Por lo tanto, una clave es que no se representa la realidad tal y como es, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, pues básicamente, por ejemplo, en el tamaño de los personajes. Los tamaños, en este caso, bueno, pues tienen que ver están relacionados con la importancia. Cuanto mayor es la importancia del personaje, vamos a ver que se representa a un tamaño superior al resto. Tal y como podemos ver en esta imagen, bueno, pues Jesús, este pantocrátor rodeado de estos 4 tetamorfos, como os decía, estas figuras de animales que representan a los 4 evangelistas, bueno, pues la figura de Jesús, como podéis ver, a diferencia de estos señores que están aquí, que como podéis ver son 12, representan a los 12 apóstoles, bueno, pues la figura de Jesús aparece mucho más grande, ¿vale?
tiene más importancia, tiene más protagonismo y por lo tanto se le representa con un tamaño superior. Otra característica son las posturas. Las posturas siempre van a ser bastante rígidas, es decir, posturas sentadas, con una posición, bueno, pues que no, a diferencia de la escultura gótica que vamos a ver con posterioridad, bueno, pues es una escultura que no representa ningún movimiento. No hay voluntad por parte del escultor a la hora de representar las esculturas como realizando un gesto, un movimiento. En este caso van a ser posturas rígidas, ¿vale? En su mayoría sentadas o de pie, firmes, mirando hacia adelante, ¿vale? Otra característica es, bueno, pues que las esculturas normalmente se representan con todo el cuerpo tapado por sus vestiduras, tal y como podemos ver en esta imagen, ¿vale? Es decir, pocas esculturas, apenas hay esculturas en las cuales se representa a Jesús, bueno, pues a nivel anatómico, ¿vale? Las manos, el cuerpo, no se va a ver, ¿vale? Otra característica es que la escultura va a ser, ¿vale? Es decir, en los rostros de las personas vamos a ver muy poca expresión, ¿de acuerdo? Otra característica es que muchas de estas esculturas originalmente estaban policromadas. ¿Qué quiere decir policromada? Bueno, pues policromada quiere decir que en su día estas iglesias y estas esculturas obviamente estaban pintadas, ¿vale? Pero con el tiempo muchas de estas pinturas se han ido perdiendo. Y bueno, pues aquí tenéis un ejemplo del Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela, la cual, bueno, pues se le ha aplicado una serie de pigmentos con el objetivo de restaurar sus colores originales, ¿vale? Esta es una de las catedrales más importantes de la cristiandad, ¿vale? Está en nuestro país, está en Galicia. Y bueno, pues tal y como podéis ver aquí, pues se representan los diferentes santos, bueno, pues con colores originales, ¿de acuerdo? Dentro de la escultura, bueno, pues quería mencionaros también la relevancia de las portadas románicas. Ya os he dicho, por ejemplo, que en la puerta de acceso, la portada, eso se le llama portada, bueno, pues estas estaban también decoradas con muchas esculturas, ¿vale? Pero es importante que sepamos también las diferentes partes de estas portadas, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un ejemplo. Bueno, el tímpano es este espacio que quedaría aquí, ¿vale? Este espacio aquí que está, como podéis ver, decorado con muchas figuras. Casi siempre vamos a ver a Jesús, el Pantocrátor, ¿vale? Jesús sentado, rodeado de los cuatro tetramorfos, ¿vale? Las arquivoltas son estos arcos, ¿vale? Hemos dicho que esto es un arco de medio punto. Bueno, pues estos arcos que conforman este arco de medio punto serían esas arquivoltas, ¿vale? El dintel sería este soporte vertical, ¿vale? El parteluz sería esta columna que parte en dos el acceso principal, no va a estar decorado con una escultura. Las jambas solían ser, bueno, se corresponden con estas columnas que veis aquí en esta parte inferior. Y poco más, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Y bueno, es necesario que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Ah, bueno, las jambas, para que lo podáis ver mejor, porque yo os estaba tapando, las jambas, tal y como podéis ver, están justo aquí, ¿vale? Bueno, pasamos ahora a hablar de la escultura con un carácter más devocional, ¿vale? ¿A qué me refiero? Bueno, pues por un lado están esas esculturas que decoran los edificios, pero luego están otro tipo de esculturas, las cuales son veneradas y se encuentran dentro del interior de la iglesia. Es decir, esculturas que ya tienen más relevancia y que son veneradas por los feligreses. En época románica básicamente existían dos tipos, ¿vale? Por un lado, Cristo, que tal y como podéis ver en este edificado, en una posición frontal, una característica es que no mostraba sufrimiento, ¿vale? Tal y como podéis ver, el rostro de Jesús aparece, bueno, pues con un semblante que no muestra, siguiendo un poquito esas características que hemos hablado antes, no muestra ningún tipo de expresión, ¿de acuerdo? En este caso no muestra sufrimiento, ¿vale? En muchas ocasiones o bien se le representa con una túnica o en algunas ocasiones también se le muestra semidesnudo, ¿de acuerdo? Otro tipo de representaciones que nos vamos a encontrar en el interior de estas iglesias románicas también van a ser la representación de la Virgen, ¿vale? Casi siempre vamos a ver el mismo tipo de Virgen, ¿vale? La Virgen va a aparecer representada, sentada y siempre con el niño en sus rodillas, ¿de acuerdo? Tal y como podemos ver.
Bueno, en estas imágenes, si os fijáis, podemos ver algunas de las características que hemos mencionado, ¿vale? Por ejemplo, la desproporción, ¿vale? Podemos ver que en este caso, pues, el rostro, la cabeza de la Virgen, pues no se corresponde con el tamaño del cuerpo, ¿vale? ¿Vale? Está mirando hacia adelante. Y bueno, pues como podéis ver, la mayoría del cuerpo está tapado con vestiduras, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido para saber un poquito más sobre la escultura románica. Nos vemos en clase. Un saludo.